Soy Jonathan Alarcón, tu ingeniero mentor en infraestructura vial. Bienvenido a esta clase donde vamos a ver cómo diseñar un pavimento asfáltico desde cero, con criterio, optimización de costos y enfoque de durabilidad. Si estás aquí es porque quieres que tus proyectos sean confiables, eficientes y permanentes. Hoy te acompañaré paso a paso para que no solo entiendas el proceso, sino que lo puedas aplicar con autoridad. Antes de arrancar, si te parece útil esta clase, dale like, comparte y suscríbete para que juntos levantemos una comunidad de ingenieros de alto nivel. ¿Sabías que un error pequeño en el espesor del pavimento puede reducir su vida útil drásticamente y generar costos de mantenimiento elevados? El objetivo aquí es que tu pavimento no solo funcione hoy, sino que perdure 10, 15 o 20 años con el menor mantenimiento. Un buen diseño te da credibilidad frente a tus clientes y autoridades, te posiciona como profesional confiable y te permite entregar valor real. Las fallas comunes que se suelen dar por errores de diseño en tus pavimentos suelen ser deformaciones permanentes como los abollamientos, a falta de una estructura robusta que soporte las cargas de tránsito. La segunda pueden ser fisuraciones por fatiga. Cuando tiene repeticiones de cargas de tránsito pueden provocarse este tipo de fallas. Las siguientes son las fallas estructurales prematuras, cuando no se dan procesos de compactación adecuados en el terreno, y se evitan cuando trabajas con criterio. En Latinoamérica, varios proyectos nuevos fallan en pocos años por decisiones de diseño débil. Aquí vamos a construir un camino distinto. Para diseñar bien necesitas estas variables fundamentales y no saltarte ninguna. El proceso de clasificación o determinación del número de ejes equivalentes representado por la letra N se ve afectado por el tránsito promedio diario de vehículos que circulan por mi carretera. Estos se afectan por un factor camión que me da un factor incremental al cálculo de ejes equivalentes de acuerdo a la tipología de vehículo que yo haya identificado. Recordemos que para el TPD existen unas tablas definidas por invías que están desde el tipo 1 hasta el tipo 7 o el C2, C3 o C2S2, etc. Luego vienen los 365 días que me permiten hacer una proyección del tránsito anual y finalmente el factor direccional del carril para culminar con el periodo del diseño del pavimento. Recuerda que determinar el número de ejes equivalentes es fundamental para poder posteriormente utilizar este dato de tránsito para el diseño de los pavimentos. La siguiente variable que influye al momento de realizar el cálculo de un pavimento es la subrasante. Aquí debemos identificar si el suelo requiere mejoramiento o estabilización para asegurar que no falle estructuralmente. Para ello, el dato fundamental es lo que conocemos como el CBR. Recordemos que esto se determina según el ensayo de la norma NTC 3647 y el mínimo recomendable es que este supere el 5% de capacidad para proponer unos espesores adecuados. Si el CBR es menor al 5%, debemos realizar o implementar un proceso de estabilización o de mayor espesor en la estructura del pavimento para garantizar la durabilidad a lo largo del periodo de diseño. Recordemos que la clasificación de los suelos se debe también realizar de acuerdo con la SUCS o con la AASHTO. Para una buena clasificación de la subrasante, es importante definir zonas homogéneas de conformidad con la variabilidad del tramo a lo largo de la zona de intervención. El tercer factor que afecta el diseño de una estructura de un pavimento son las condiciones climáticas o ambientales.
Estas se pueden ver afectadas por las temperaturas máximas o mínimas de la zona, así como las precipitaciones y la humedad que se presenta. Recordemos que estas acciones pueden ocasionar efectos de envejecimiento del asfalto con el tiempo. La primera es la precipitación anual, porque me ayuda a determinar el riesgo de humedad en las capas no drenadas que yo puedo incorporar dentro de mi estructura del pavimento. El segundo es el número de ciclos de congelamiento o deshielo. Esto generalmente se da en zonas de gran altura, es decir, zonas superiores a los 2500 metros sobre el nivel del mar, donde se pueden presentar esfuerzos de retracción o temperatura por las condiciones ambientales que pueden ocasionar fisuras en la superficie del pavimento. Posteriormente se analizan también las temperaturas medias y la variación térmica que afecta a la rigidez del asfalto, y asimismo en regiones donde hay altas precipitaciones yo debo analizar que si estas son mayores a 1000 milímetros año, se necesitan sistemas de drenaje más robustos que no me puedan afectar las estructuras de terraplén y por ende se puedan presentar problemas de capilaridad. La vida útil de diseño de un pavimento es el periodo para el cual se dimensiona el pavimento, y los valores recomendados por Invías son los siguientes. Para una vía primaria se da entre 20 y 25 años, para una vía secundaria se da entre 15 y 20 años y para una vía terciaria, es decir, una vía rural, se da entre 10 y 15 años. Después de ese periodo se considera necesario un refuerzo estructural, es decir, la disposición de una sobrecapa. Los criterios estructurales de diseño que yo debo tener en cuenta al momento de diseñar mi pavimento, primero es el límite de deformación permanente o el ahuellamiento permitido. Segundo, el límite de fatiga, es decir, la fisuración permisible que yo le voy a permitir a mi capa de pavimento. Y tercero, la regularidad, conocida por los términos IRI, que me da la seguridad y el confort. Unos errores comunes que advierte el Instituto Nacional en Vías en el momento u etapa de diseñar pavimentos son los siguientes. Primero, subestimar el tránsito futuro, porque esto me puede llevar a que un incremento de tránsito durante la etapa de ejecución ya de puesta en marcha la operación de la vía, puede haber un proceso de aparición de fallas prematuras por no consideración de este tipo de cargas de tránsito y que la pueden afectar. Segundo error es usar un CBR de diseño sin validar estos datos en campo. Esto me puede llevar a tener un diseño no confiable porque puedo tener capas sobredimensionadas o a su vez capas subdimensionadas. El tercer error, y muy frecuente, es ignorar los efectos de la humedad en la zona que voy a construir o en la zona en la cual voy a pavimentar. Esto me puede llevar, sobre todo en suelos plásticos, a la aparición de deformaciones que a su vez generan unos esfuerzos diferenciales en el pavimento y provoca fallas prematuras en el mismo. El último error, y muy frecuente, es no considerar el crecimiento poblacional e industrial por efectos del desarrollo de la economía de la zona. Y esto tiene como consecuencia tener un proceso de subdimensionamiento de cada una de las capas estructurales del pavimento, lo que a su vez va a llevar a que el pavimento falle en un periodo de diseño inferior al cual se diseñó. Hasta aquí ya conoces los criterios y variables que definen si un pavimento será realmente duradero. Todo parte de aquí: entender el tránsito, la subrasante, los materiales, el clima y la vida útil. Pero aún falta la parte clave: ¿cómo unir todo esto en el diseño estructural real? En la próxima clase te mostraré el método ASTO 93 paso a paso, cómo calcular el número estructural SN y cómo evitar errores que arruinan un pavimento antes de tiempo. Si esta clase te ayudó, dale like, compártela con colegas
Y suscríbete porque en la siguiente parte vamos a entrar en la práctica real. Cómo diseñar un pavimento asfáltico duradero desde el método.